Aquí está. Sí, doctora. Sí. ¿Alguna duda de esos ejercicios? Ay, cierto, Iris, una disculpa, se me pasó. O sea, sí vi su mensaje y en eso, la verdad, no recuerdo qué me puse a hacer. Sí, una disculpa. Pero bueno, ya donde los haya puesto está bien, nada más mientras indique dónde se pusieron. Pero sí, una disculpa. Ay, no me quiere abrir el blog. Ah, ya está abierto. Ok. Vamos a ver. Ay, se me abrió dos. Ok, bueno, entonces dudas de ese tema ya no tienen. Yo nada más, una doctora, cuando estaba en las tablas y tenía X se tenía que tomar como 0 o como 1. No importa. O sea, no se consideraba, por ejemplo, para hacer el álgebra como tal. O sea, si en una salida tenía X, no se consideraba. A ver, no sé de la si. Tarea. A lo que voy es, no entiendo bien su pregunta. No sé si se refiere a que dice, si yo tengo X por X, ¿qué valor le voy a dar a X? No, en la segunda tarea que nos dejó, que decía que de acuerdo a las tablas de verdad, ya nos daba como que los resultados y los resultados son ceros y 1, pero había unas que tenían una X en las salidas en lugar de tener ceros y unos. Ahí en las salidas cuando dice X no importa, o sea, no importa si es un 1 o si es un 0. Ok, entonces si hago la ecuación, no lo agrego a mi ecuación como tal, entonces es como si tuviera como un 0 ahí. En este caso, o sea, si nos dice que esa salida no importa, en nuestro caso, bueno, depende, porque, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo mi tabla de verdad. Bueno, aquí tengo una tabla de verdad. Por ejemplo, aquí tiene una X, ¿no? Pero aquí me quedaría 0, 0, 1. Aquí tengo un 1, 0, 1, 0. Aquí yo puedo tener 0. Cuando tengo esta X me dice que esa salida no importa. Entonces yo lo puedo considerar como ceros y o como unos. Por ejemplo, aquí a lo mejor me convendría considerarlo como un 0. De tal manera que en este sistema, bueno, ya cuando se complete la tabla, pues nada más tendría una única salida. Mi salida únicamente depende de C. ¿Sí? Porque la única vez que salida es 1 es cuando C vale 1. Entonces, mi salida más simple, pues, es considerarlo 0 para que se cumpla este caso. Porque si yo lo pongo como 1, pues ya tendría dos condiciones. ¿Sí me explico? O sea, ahí yo lo que pueda darle es el valor de 0 o de 1 dependiendo de lo que más me convenga. Si me conviene considerar los ceros para tener menos términos, pues está bien. Si yo considero que me conviene más ponerlo en 1 porque eso me va a ayudar a reducir más mi expresión, pues entonces lo pongo el valor de 1. En este caso, me imagino que usted supuso, o bueno, creyó que lo más conveniente era que valiera 0. Ok, ya, gracias. Ok. Entonces, ¿dudas de eso? No.
No, doctora, creo que no. Ok, entonces vamos a ver algo que se llaman mapas de Karnoff. Me imagino que más de alguno ya los vio. Sí, ya. ¿Ya son expertos en mapas de Karnoff entonces? No, ya tiene años. Un ratito que nos vimos. Ok. No sé, se escuchó intensa, pero sí ya tiene años. Bueno, sí. Como 1 y medio, ¿no? Pues sí, a lo mejor, pero bueno, a sus 16, un año es una eternidad. Entonces vamos a suponer, vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces tenemos, por ejemplo, A, B, C. Y tenemos aquí salida. Sí, bueno, si yo tengo 3 letras, entonces yo voy a tener Maestra, 3. una duda. Mi compañera Paola y mi compañera Daniela dicen que si las puede dejar pasar. Ay, no me llegó notificación. Aquí está. Listo. Ya, gracias, Sergio. Es que no había avisado esta cosa. Gracias, doctora. No, de nada. A ver, ahora sí me avisó que alguien llegó. Listo. Ay, alguien más llegó. Ok. Entonces vamos a llenar nuestra tabla. El 1, el 2, el 2, el 3, el 4, 5, 6, ay, me va a faltar, el 7. Después todos los demás son ceros, 0, 0, 0. Vamos a suponer que esta es, vamos a suponer que esta es mi salida. Ok. Entonces, el mapa de Karnoff es otra herramienta que se utiliza para simplificar una expresión algebraica o un arreglo de compuertas. Pero en lugar de utilizar expresiones o arreglos, es un método un poco más gráfico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esta tabla se convierte en un cuadro o en una matriz. En ese caso, como tengo 3 entradas y son 8 combinaciones debido a esas 3 entradas, pues entonces yo tengo que formar un cuadro o una matriz que me representen las 4 opciones, las 8 opciones. Entonces, de esto hay 2 maneras de hacerlo. Una, con una tabla de 3 por 4, digo de 2 por 4, u otra de 4 por 2, es lo mismo. Ajá. Okay. Venir acá. ¿Sí? Ok, esta tabla o el acomodo de esta tabla o mapa de Karnoff tiene una particularidad. Tiene que seguirse un orden que cumpla con las características del código Gray. ¿Sí vimos código Gray? No. Ok, bueno. Ahorita lo vemos la siguiente clase. ¿Qué características tiene el código Gray? El código Gray es un código o un lenguaje que se utiliza sobre todo en el área de robótica o en el área de máquinas, herramientas. Ese código Gray tiene una particularidad. ¿Por qué? Cuando yo tengo un robot, un brazo robótico, se imaginen, no sé, que yo quiero hacer un molde de una pieza, ¿no?
Entonces, generalmente los moldes, pues yo tengo como mi material, tengo aquí mi cubo de material. Ajá. Y en ese cubo de material, yo lo que hago, pues es comenzar a desbastar o comenzar a eliminar el material de tal manera que aquí me quede un molde. Entonces, cuando yo hago el molde, lo que hace es, viene la fresadora o viene el torno, y aquí tiene unos cortadores que lo que hacen es comenzar a quitar el material. Si yo lo que quiero hacer un molde es, yo en todo momento tengo que cuidar que este husillo o este cortador pues vaya en el lugar que yo quiero. Porque si no sabe en dónde está, pues entonces el molde, en lugar de que yo quiero que salga una cosa, pues a lo mejor el molde va a salir todo movido. Ese tipo de equipos utilizan el código Gray. ¿Cómo funciona el código Gray? Lo que hace es que considera que el cambio entre una posición y otra solo cambia un bit. ¿Por qué? Porque eso le va a recordar o le va a ayudar a la máquina a saber que está en la posición correcta. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Considera, por ejemplo, la posición inicial. Y dice, mi posición inicial o mi posición de origen es esta. Es la posición 0, 0. Entonces, avanza mi herramienta y comienza a desbastar. Entonces dice, ya avancé una posición y lee su posición y dice, ¿qué número es este? Pues no sé qué número es, no me importa el número, lo que yo voy a hacer es que solo haya un cambio en un solo bit. Entonces dice, el primero es 0 y el segundo es 0, no hay ningún cambio. Segundo bit es un 0 y el segundo es un 0. No hay ningún cambio de un bit. Checa el tercero y dice, es 0 y cambió 1. Ah, entonces estoy bien. Todavía sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque el cambio de la posición anterior a la posición actual solo cambió en un bit. No se puede utilizar el sistema binario. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el siguiente número en el sistema binario? Sería este, ¿cierto? Ok. Entonces no funciona porque dice, a ver, en mi posición anterior tenía un 0. En la siguiente tengo 0, no hubo ningún cambio. En el segundo, voy a revisar el segundo bit. El primer bit es igual, en la posición anterior era 0 y en el segundo era 1. Dice, bueno, está bien, hubo un cambio. Significa que el siguiente número tendría que ser igual. Si es un 1, tiene que haber un 1. Entonces se da cuenta que aquí hay un cambio de 2 bits. Este sistema no funciona porque esto no hay como una lógica en el sentido de que yo pueda decir que conforme vaya avanzando o vaya incrementando los números en el sistema binario, hay algún patrón en cuanto a la cantidad de bits que están cambiando. Sin embargo, la característica que tiene el código Gray es que de un número al siguiente solo hay cambio en un bit. ¿Esto para qué lo hace? Para revisar. Revisa el número anterior, la posición anterior y la posición actual. Si hubo cambio en un solo bit, entonces dice, estoy bien. Si hubo cambio de 2 o más bits, la máquina herramienta dice, aquí hay algo raro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Regresarme al origen y comenzar nuevamente el trabajo para asegurar que yo conozco la posición en la que estoy, para que la pieza que estoy diseñando sea exactamente, o más bien la pieza que me encargaron o la pieza que es acorde al código G, es la que se va a plasmar en el material. Eso es la característica del código Gray. En la clase del lunes vemos cómo hacer este cambio del código Gray y ya lo vamos a entender un poquito más. Ahorita, si no quedó tan claro, no hay tanto problema. Lo vemos el lunes con calma. Pero bueno, entonces, ahorita nada más quédense con eso. El código Gray lo único que busca es que
del número actual al número consecutivo o al número que sigue, haya cambio únicamente en un bit. Entonces, siguiendo eso, si nosotros tenemos este sistema que tiene 3 entradas, una entrada A, una entrada B y una entrada C, ¿cómo se va a conformar mi código Gray? Pues mi código Gray tiene que agrupar las letras aquí. Entonces, aquí, en la combinación de 2 letras para que me den las 4 combinaciones, o las 2 entradas para que me den las 4 combinaciones, y entonces, AB, contengo 2 letras, las 4 posibles combinaciones son 0, 0, 0, 1. Pero, ¿qué pasa si yo lo dejo aquí, de esta manera? De aquí a acá, si se cumple, hay cambio en un solo bit. El bit B fue el que cambió. Pero cuando yo paso de este número a este, hubo cambio en 2 bits, entonces mi sistema no sabe si está ubicado en la posición correcta o no lo está. Entonces, para que esto se comporte como el código Gray, este tendría que ser mi orden. De este número a este, solo hubo cambio en un bit, el bit B. De este número a este, solo hubo un cambio, el que cambió fue el bit A. De este a este solo hubo un cambio. ¿Sí me van siguiendo o no? Sí. Sí, doctora. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo comparo este último con el primero? ¿Cumpliría esa regla del cambio en un solo bit? Sí lo cumpliría. Sí. Sí lo cumple. Antes que pensé que había entrado algo. Sí lo cumple. Esto quiere decir que entonces el mapa de Karnoff es como si yo tuviera una hoja. Ajá, yo tuviera una hoja aquí. Pero esta hoja le pudiera dar la vuelta. Imaginen que esta es la hoja. Entonces, este punto se conecta con este. Ahora C, pues usted solo puede tener 2 valores. Un valor de 0 y un valor de 1. No me lo puso. Es que me inserto otra cosa rara ahí. Ay, ¿qué me hizo? Aquí, de acuerdo a las propiedades que ya habíamos visto, no importa cómo acomode yo mis letras o cómo las agrupe. Yo podría poner, por ejemplo, aquí a y a C y acá dejar B. Lo que importa es que las 8 combinaciones se cumplan. Ahora, ¿qué hacemos de la tabla de verdad? Pasamos estas salidas a mi mapa de Karnoff. Entonces, en este punto dice que A y B vale 0 y C también vale 0. Sería la opción 1. Y nos dice que aquí la salida sería 1. En 0, 0, 1, 0. Ay, me equivoqué. 0, 1. ¿Qué pongo aquí? En 0, 1, 0. 0. 0, 1, 1. 1. 1, 1, 0. Ay. 1, 1, 1. 1. 1, 0, 0. O sea, en el 100. Y en 101. 0.
¿En esta? Ah, ya. Sí, gracias, Iris. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos trabajando en un sistema binario. Entonces, nosotros sabemos que el sistema binario tiene una base de 2. Y entonces 2 a la 0, pues es 1. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. Y 2 a la 3 es 8. Esto porque es importante saberlo. Porque aquí lo que yo voy a hacer es tratar de encontrar o de hacer grupos de 1, pero que cumplan con estas características. Es decir, en la unidad mínima, pues es que contenga un solo elemento. Después, 2 a la 1 es 2, es decir, puedo hacer grupos que tengan 2 elementos. 2 a la 2 es 4, es decir, puedo hacer grupos que tengan 4 elementos. 2 a la 3 es 8, entonces quiere decir que puedo hacer grupos que tengan 8 elementos. Aquí al principio a veces pueden confundirse y creer que lo que tienen que cuidar es que el número de unos sea par, pero no es que sea par, es que sean múltiplos o que estén resultado de un número elevado a una base 2. Entonces, ¿qué otra característica deben de tener los grupos? Que los grupos solo pueden ser horizontales o verticales. Entonces, de acuerdo a esa regla, yo podría decir que aquí tengo un grupo, porque son 2 elementos unos y es un conjunto vertical. ¿Podría ser otro grupo? Sí, los otros unos. Los otros unos, porque recordemos que le podemos dar la vuelta. Entonces, yo podría decir que mi segundo grupo está formado por estos dos unos. Aquí es importante saber que lo que yo tengo que procurar es tratar de hacer los grupos lo más grande que se pueda. Porque un elemento o un grupo formado por 8 elementos me va a eliminar 3 variables. Un grupo de 4 unos me va a eliminar 2 variables. Un grupo de 2 solo me va a eliminar una variable o lo va a reducir. Pero si yo tengo elementos solos, pues no elimino ninguna de las variables. Entonces, aquí lo que me conviene es tratar de hacer los grupos los más grandes que se puedan. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya pasé de la tabla de verdad al mapa de Karnoff, considerando este arreglo, ya hice mis grupos de unos, considerando estas reglas. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar la expresión algebraica que reducida o resultado de este mapa de Karnoff. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Los únicos que van a pasar cuando yo, aquí lo mismo, que cuando tengo la tabla de verdad, solo voy a tomar en cuenta los unos, que son los maxitérminos. Aquí también solo voy a tomar en cuenta los unos, los grupos de unos, los ceros no me importan. Entonces, voy a concentrarme en un grupo y voy a sacar la expresión algebraica, pero considerando que cuando una letra o una entrada cambia de valor, su salida se va a anular. ¿Por qué? Porque si está cambiando de valor, es decir, si yo tengo un 1 y después pasa a 0, pues en realidad estas dos entradas se van a eliminar porque es el equivalente a la multiplicación, porque recuerden que estamos sacando sumatorias de productos. Entonces, si yo tengo 1 por 0,
pues la salida es 0, es decir, la variable se va a eliminar. O si la variable tiene un valor de 0 y luego cambia a 1, pues de todas maneras automáticamente ya tiene un 0, entonces el resultado de la multiplicación es 0, por eso se elimina. Entonces vamos a analizar el grupo este grupo rojo. En el primer 1, A vale 0. Y para el segundo término de ese grupo, A ahora vale 1. Por lo tanto, A no puede pasar porque ya cambió. ¿Qué pasa con B? Para este 1, B vale 1. Y para este 1, B también vale 1. Entonces, como B no cambió, pasaría a B. Es que está muy chiquito. ¿Sí me van siguiendo o no? Sí, maestra. Okay. Ahora, vamos a analizar este grupo. Para este 1, C vale 1. Y para este también C vale 1. Entonces, va a pasar. Ajá. ¿Qué pasa con este grupo? ¿Cuál sería la salida? ¿Sería igual BC? Sería BC. B negada C, ¿no? Sería B negada. A ver, miren. Para este 1, A vale 0 y para este, A vale 1. Entonces, A no va a pasar. Para este 1, B vale 0 y para este también B vale 0. Entonces, ¿quién pasa? B negada. Recuerden, cuando es 0, es negado. Ahora, para este es C negado y para ese también es 0 y 0. Entonces sería C negado. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, quiero pensar que no. A ver, ¿alguien escribe en el chat? No, ok. Ahora, a ver, vamos a ver cómo quedaría una tabla de verdad o más bien un mapa de Karnoff, pero ahora con 4 elementos, más bien con 4 entradas. Si yo tengo 4 entradas, aquí te voy a tener la entrada AB, y aquí voy a tener la entrada CD. Entonces aquí lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 1, 0. Y aquí tendría que seguir el mismo orden para CD, que sería 0, 0, 0, 1,
1, 1 y 1, 0. A ver, vamos a suponer que esta es mi tabla, más bien mi mapa de Carnot. ¿Cuántos grupos harían? A ver, ¿qué grupos sugieren? Sí, los 4 laterales sería uno, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes dicen los 4 laterales. ¿Este? Los 2 de la esquina, es de esa esquina, los 2 de en la fila, con los últimos al girar el mapa. A ver, los últimos de la fila. ¿O dice este? Sí, los 2 de arriba. Ah, ok. O sea, estos 4. Ujú. Luego, ujú. Y los otros serían de 2, ¿no? También el de la tercera y cuarta columna. Este. Sí. Y los otros serían al girar los de abajo, ¿no? El último de la segunda columna con el primero. Y también eso en la... Ajá, podría ser así. Y el último, el de la cuarta columna con el último de abajo, al girar el mapa de Carnot. Este con este. Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, a ver. Vamos a trabajar primero con el color cian. ¿Cómo quedaría esa expresión? AC negada denegada. Ajá, C negada. Perdón, solamente agrupé 2. No me fijé de los 4. Ok, no hay problema. ¿Cómo quedaría? ¿Están todos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, maestra. Ok, vamos a ver. Este sería el cian. Ahora vamos con el amarillo. ¿A, B negada, C negada o D? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora vamos con el verde. Sería A negada, C negada, D. ¿Sí?
¿Cuál nos falta? El morado, bueno, el rosa mexicano o fuchsia. ¿Cómo nos queda el fuchsia? ¿Todos de acuerdo? Sí, doctora. Ok, se lo pongo. Más bien ese sería el morado, ¿no? Ok, no hay problema. No hay problema. Morado, ese tapó. Ahora sí, el fuchsia. Lo borra este. No lo tapa. ABC. Ujú. No sé qué cosa está haciendo. Más ABC. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Ok. Bueno. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, maestra. No, doctora. A ver, vamos a cambiar esta tabla de verdad. A ver, vamos a resolver este y díganme al final cuánto les quedó.
Listo, Iris, ¿cuánto quedó? B negada C. Ujú. A ver, esperemos la confirmación de sus compañeros. Sí, doctora, bueno, yo también lo hice así. Con los 4 de la esquina y los otros 4, los de arriba y los de abajo, para quitar los términos. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, doctora, entonces se pueden agrupar todos los 4 que están así como en fila de CD00 hacia Ajá. abajo. Sí, porque cumple la regla. 1 son 4 unos. Y sí pueden ser 4 unos porque pueden ser 1, 2, 4 u 8. Entonces, en cuanto a número corresponde y en cuanto a forma también, porque es un grupo vertical. ¿Cómo Ok. no se podría? No se podría, por ejemplo, si yo tengo si aquí yo tengo un 1, ajá, yo no podría hacer un grupo que involucre a estos 4. Porque aun cuando el número coinciden, porque 4 si es un número resultado de una base 2 elevado a una potencia, el grupo no es un grupo horizontal ni vertical, es un grupo diagonal. Entonces, no podría ser. Pero el verde sí puede porque es un grupo horizontal, perdón, es un grupo vertical con 4 unos. También, ¿qué sí podría ser? Por ejemplo, yo podría hacer porque es un grupo de 4 unos horizontal. O también podría ser, por ejemplo, ¿Qué no podría ser? No podría ser Por ejemplo, decir estos dos con porque le doy la vuelta, ajá, y puedo unir este 1 con el primero. Sí lo puedo unir, pero en ese caso los 3 no los puedo hacer grupo porque un 3 no es un resultado de un número de base 2. De acuerdo, doctora. Es que sí me había salido el primer término distinto porque había tomado primero nada más 2 unos, pero ya. Sí me quedó igual. Bueno, ahora aquí volvemos a esto. Miren, ¿qué pasa? Opción 1. Yo voy a hacer estos dos. Bueno, es que como que lo tapa mucho. Yo voy a hacer aquí como un grupo de 2 y voy a hacer estos como un grupo de 2 para ver cuál me conviene más. Si yo hago estos dos en 2 grupos, yo voy a tener 2 expresiones algebraicas. La expresión del grupo cian sería CD, no es cierto. A negada, C denegada, ¿no? C negada y D negada. Sería C negado, D negado y A negado. Más este otro grupo, que sería igual C negado, D negado, A. Ay, me equivoqué.
Sin embargo, ahora cuando yo los considero los 4 juntos, este era el verde y este era el amarillo. Sin embargo, cuando yo los considero a todos juntos, ¿cuál sería mi salida? C negada, D negada nada más, ¿no? Se elimina la A. Sería C negada, D negada. O sea, sale menos, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo puedo reducir, puedo sacar término común. ¿Cuál sería el término común? C negada, D negada. Y aquí me quedaría A', bueno, perdón, A negada más A. ¿Y qué pasa con esto? A negada más A. ¿Uno? Se hace un 1, ¿no? Se hace 1. Todo esto se hace un 1. ¿Y qué pasa cuando algo está multiplicado por 1? Se queda igual. Se queda igual. Entonces vemos que esto es igual que esto. Por eso conviene hacer grupos más grandes, porque en un solo proceso puedo reducir una mayor cantidad de variables. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Todo bien. Ok. Hasta aquí lo vamos a dejar porque me acaban de decir que tengo que ir a la UAC a firmar unos documentos. Entonces, cierran a las 3. Les voy a subir una actividad el lunes para que hagan ejercicios respecto a este tema, y el lunes vemos lo de código Gray y vemos cómo hacer mapas de Karnoff cuando tengo más de 4 variables, porque aquí tengo 4 entradas, A, B, C y D. ¿Qué pasa si tengo 5 variables o 5 entradas o más de 5 entradas? ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora, Bye. igualmente.